Bien, buenos días. Nos encontramos en esta oportunidad con el historiador y docente universitario Juan San Martín. En esta ocasión vamos a tratar sobre el modo de percibir la historia en la enseñanza universitaria. Juan San Martín nació el 11 de mayo de 1971 en el distrito de Jesús María, Lima, Perú. Es historiador, ha estudiado esta carrera en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ha trabajado en Indecopi y en la Universidad Tecnológica del Perú. Asimismo, es director de la biblioteca del Instituto San Martiniano del Perú y dirige Tiempos, revista de historia y cultura. Muy bien, la primera pregunta es, ¿cómo ha sido su preparación y su formación en historia? Sí, buenos días. Es un gusto estar en esta entrevista y sobre mi vida académica y profesional. Bueno, yo inicié mis estudios en historia en el año 1988 en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Era una época algo difícil, ¿no? Había en esa época terrorismo, crisis económica. Y elegí la carrera de historia porque me gustaba leer mucho la historia del Perú desde que estaba en el colegio. Cuando estuve ya en la universidad estudiando, fue acrecentándose mi interés por conocer algunos hechos históricos que eran algo difíciles de comprender, ¿no? Por ejemplo, algunos asesinatos políticos, ¿no? Como el de Manuel Pardo, por qué se originó la Guerra del Pacífico, por ejemplo. Em, y bueno, en la universidad tuve algunos docentes que me guiaron a hacer trabajos de investigación de diversos temas, ¿no? En historia política, por ejemplo, tuve como maestro al profesor Germán Peralta, y en historia económica la profesora Alicia Jiménez. Creo que aprendí de ellos muchas cosas. Cómo hacer un marco teórico, un cuerpo de ideas bien argumentado, eh, para empezar ahí la investigación, ¿no? Con citas de autores y una serie de herramientas didácticas. Eh, Aprendí mucho en la universidad y claro, luego pues inicié mis primeras investigaciones. Me acuerdo que fueron en los años 90. Inicié a investigar sobre la historia de Lima como ciudad, la evolución urbana y la ciudad, del crecimiento de Lima. Y también me interesó por esa época el patrimonio cultural que había en la ciudad de Lima, ¿no? Es decir, restos arqueológicos, también los templos de origen virreinal, ¿no? Las alamedas como la Alameda de los Descalzos, la Plaza de Hacho, las casonas, los balcones, ¿no? Eso incrementó en mí mucho interés debido también a que por esa época yo trabajaba como expositor del Patronato de Lima, una institución que enviaba expositores a diferentes colegios de la ciudad de Lima a dar charlas y exposiciones sobre la historia de la ciudad de Lima. Y entonces pues fui en esa época viendo ese tema. Muy bien. ¿Podría contarnos un poco sobre su experiencia en cuanto a sus investigaciones y sus publicaciones? Bien, mis investigaciones en un comienzo, cuando yo todavía estaba estudiando en la universidad y luego egresé en los años 90, las primeras investigaciones que hice fue sobre la historia de Lima, sobre el crecimiento de la ciudad de Lima y su patrimonio cultural. Hice algunos artículos, por ejemplo, sobre los edificios civiles en la Lima virreinal, ¿no? Al decir, por ejemplo, edificios civiles, me refiero a las casonas,
a los palacios, ¿no? Como por ejemplo la Quinta de Presa, o algunas quintas antiguas, ¿no? Que habían en esa época, ¿no? Como la Quinta del Rincón del Prado, en los Barrios Altos, donde vivió el virrey Amadi Junet. Eh, También hice otros trabajos, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la migración del campo a la ciudad ya en el siglo XX, ¿no? De cómo muchos pobladores del interior del país vinieron a Lima en búsqueda de empleo, de trabajo. Avanzando el tiempo, ¿no? Porque yo por épocas estudié determinado periodo de la historia o tema, avanzando el tiempo, ya en los años 2000, yo empiezo a dejar un poco esto de la historia de Lima y empiezo más a investigar temas relativos a la independencia de Perú y al proceso de la independencia, al proceso histórico de las revoluciones, ¿no? Y en esa época, años 2000, 2010 en adelante, me he dedicado básicamente a hacer trabajos sobre la independencia del Perú. Por ejemplo, he escrito artículos sobre los peruanos que participaron en las Cortes de Cádiz. También he escrito artículos sobre algunos personajes de la historia peruana que participaron en la independencia. He escrito, por ejemplo, sobre el Libertador San Martín, también sobre el papel de las guerrillas indígenas y los montoneros en la época de la independencia. Eh, También trabajos de historia política, ¿no? Recientemente, hace unos años, publiqué un trabajo sobre Andrés Avelino Cáceres y sus gobiernos luego de la Guerra del Pacífico, en el periodo de la Reconstrucción Nacional. También he hecho un trabajo sobre el dictador Manuel Odría, que gobernó el Perú de 1948 a 1966. ¿No? Ahí he visto el tema del autoritarismo, la persecución política contra los apristas. Eh, y más recientemente he publicado ya artículos que tienen que ver sobre el proceso de la independencia, como dije hace un momento, ¿no? El último artículo que he publicado y que ha salido en la revista de Historia y Cultura Tiempos, número 15, se titula La expedición libertadora de San Martín y el protectorado, 1821-1822, ¿no? Entonces, son temas que he trabajado recientemente y estoy en esa línea de hacer más investigaciones sobre el tema de la independencia de Perú. Muy bien. Según su experiencia, cómo es enseñar historia en las aulas universitarias? Bueno, la enseñanza en la universidad tiene varias variantes, varias alternativas, ¿no? Yo tengo experiencia de enseñanza en las universidades públicas y en las universidades privadas. En el año 2009, 2010, fui docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, mi alma mater. Una universidad pública con mucho alumnado, pero con una infraestructura algo precaria, ¿no? Digamos que una universidad pública no se puede encontrar a la mano todas las herramientas que uno quisiera disponer para quizás pasar un video, usar una computadora y pasar un CD, un documental, ¿no? Es algo complicado. Entonces tenía que ingeniármelas haciendo mapas mentales, mapas conceptuales para explicar algunos temas de historia, ¿no? Usar la pizarra, ¿no? La manera tradicional, con tiza y mota. Pero también en esa época y hasta hace unos meses atrás tuve la oportunidad de enseñar en la universidad privada, la Universidad Tecnológica de Perú, una universidad de tipo empresarial que tiene
también mucho alumnado, sobre todo provenientes de los sectores emergentes de la sociedad peruana. Y bueno, como toda universidad de tipo empresarial, de estas que se han fundado hace 10 o 15 años, es una universidad que tiene una muy buena infraestructura. Cada aula tiene una computadora, tiene procesador multimedia, tiene VHS, tiene una pantalla enorme, una de esas paneles blancos que se bajan, que se deslizan para ahí eh, enviar la señal y pasar un documental, un video, ¿no? Y entonces te da todas las facilidades para hacer un buen trabajo de docencia en el aula, ¿no? Trabajar en grupos, ¿no? Hacer didáctica con participación de los alumnos, ¿no? En la Universidad Tecnológica de Perú tuve la oportunidad no solamente de usar el ecran y los videos y las herramientas tecnológicas, sino también tuve la oportunidad de dar conferencias, de hacer diferentes propuestas metodológicas, ¿no? Y didácticas, como por ejemplo el trabajo grupal, los seminarios, ¿no? Se trabaja bien en una universidad particular, pero la exigencia es mayor, ¿no? Hay que llenar informes, hay que pasar las notas a tiempo, te dan una fecha límite de la cual no puedes pasar, ¿no? Y una serie de exigencias administrativas, ¿no? Tutorías, en fin, ¿no? Cosa que no hay en la universidad pública. Así que yo quiero rescatar que la docencia universitaria es importante en la vida de un historiador que tiene vocación por la enseñanza. Muy bien, un poco para contextualizar sobre lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? En la que hay una inestabilidad política. Eh, eh, hay varias propuestas, ¿no? Con respecto a que las personas se olvidan del pasado, ¿no? O que no conocen cómo ha sido el fujimorismo en los 90, ¿no? O en todo caso, qué ocurrió con respecto al concepto de comunismo, ¿no? Que le quieren atribuir a, a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ¿para ti qué tan importante es el vínculo de la historia con la sociedad? El vínculo de la historia con la sociedad, correcto. Bueno, en los últimos años hemos visto que nuestro país se ha debatido entre la crisis social y la crisis política, ¿no? Económicamente, el Perú hasta este momento es un país estable. Hay un modelo económico que implantó en efecto el régimen de Alberto Fujimori en los años 90 del siglo pasado, que ha permitido crear empleo, ha permitido generar, digamos, una estabilidad económica con inversión extranjera y nacional. Y eso ha ido, por ejemplo, eh, en el aumento de la clase media, ¿no? Eh, y de los sectores emergentes de la sociedad que ahora crean pequeñas empresas en diferentes partes de Lima y del país, ¿no? Este modelo, sin embargo, es un modelo que es, podríamos llamar, algo injusto en lo social, ¿no? Porque eh, premia solamente a los que tienen estudios, doctorados, maestrías o tienen alguna mérito importante en el extranjero, ¿no? Una formación profesional importante, ¿no? Pero los que no tienen la oportunidad de la educación tienen que vérselas de una manera muy difícil, ¿no? Muchos no tienen acceso a un empleo y tienen que dedicarse a la venta de ropa, de alimentos de manera informal en la calle, y la informalidad en el Perú es muy grande. Y eso se ve, por ejemplo, en Lima, ¿no? Entonces, creo que nuestra historia nos muestra que tenemos actualmente un país que en efecto
tiene una estabilidad económica, pero tiene también una crisis social producto de las carencias que tienen los pobladores. Hay pobreza, hay falta de educación, o en todo caso hay lo que podríamos llamar una falta de acceso a la educación, ¿no? En muchos sectores del país, ¿no? Sobre todo los sectores socioeconómicos D y E. Y yo creo que el historiador está llamado a escribir la historia de una manera real, ¿no? El hecho que, por ejemplo, en estos momentos veamos cómo resurge el Perú profundo a manera de protesta contra las élites y el dominio de las grandes corporaciones financieras. Esto se ha visto en las elecciones últimas, donde ha ganado de una manera irregular, a mi modo de ver, Pedro Castillo. Nos hace ver pues de que hay una multitud en el interior del país que ha emitido un voto de protesta contra el establishment político. El historiador tiene que recoger los datos y las opiniones de la gente, tiene que escribir una historia real y hacer un juicio sobre lo que ha ocurrido en el país. Pedro Castillo representa a los sectores profundos del Perú. Es un personaje que es un sindicalista, un maestro, quizá no tiene toda la formación de vida para ser presidente, pero es lo que el pueblo ha elegido, ¿no? Y es cierto que él representa un partido político, Perú Libre, cuyo plan de gobierno, y se puede ver en el Jurado Nacional de Elecciones, es una copia del modelo socialista de Hugo Chávez de Venezuela. Nos da la idea de que quisiera formar o llevar a cabo en el Perú un gobierno así, ¿no? Un gobierno populista, socialista, que si no es bien llevado y no es bien guiado, puede derivar en una dictadura comunista y llevar al país a la crisis social y económica. Pero está en manos de Pedro Castillo hacer un buen gobierno, rodeándose de gente con experiencia, capacitada en los asuntos económicos y políticos para sacar adelante al Perú de la crisis. El volumen, no escucho. Tu audio. El mío. Ya. Sí, disculpe la interrupción, tuve problema. Muy bien, la última pregunta es, con respecto al bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Un tema que usted está investigando y ha participado en congresos. ¿Cuál es su juicio con respecto a los libertadores? El proceso de la independencia del Perú no se puede entender bien si no se evalúa el rol que tuvieron los libertadores del Perú, José de San Martín y Simón Bolívar. Pero tampoco se puede entender bien si es que no se estudia lo que hicieron los sectores populares que participaron en la lucha contra las fuerzas realistas por la independencia de Perú. Entonces hay que ver la participación de las guerrillas indígenas, de los líderes andinos como Túpac Amaru II, Juan Santos Atahualpa, también la participación de los criollos que lucharon contra el régimen colonial, por ejemplo, los hermanos Angulo en el Cusco, Francisco de Sela y así muchos más, ¿no? Esos movimientos, mayormente antifiscales, eran rebeliones que querían reformas dentro del régimen virreinal, pero fueron aplastadas, la mayoría de ellas, bueno, todas por el régimen del virrey Abascal. Pero ya nos da una idea de que había una inconformidad con el régimen colonial y se quería salir
de ese dominio, o por lo menos muchos sectores del país querían hacerlo. Cuando llega el Libertador San Martín en 1820 al Perú, llega en un momento en el cual hay una crisis en el virreinato peruano, hay divisiones dentro de los españoles, ¿no? El virrey Pezuela es sacado del poder por un golpe en el motín de Asnapuquio, encabezado por los generales del ejército español, y se pone como virrey a José de la Serna. Y entonces, claro, esa es una cosa muy notoria, ¿no? Que le hace ver a San Martín de que los españoles están desunidos y él tiene que aprovechar esa situación, ¿no? Presionando, avanzando sobre la capital para forzar al virrey La Serna luego a salir de Lima, ¿no? San Martín es muy hábil, él elabora una serie de estrategias para ganarse a la población, el apoyo popular de los peruanos del Perú profundo y de las ciudades, ¿no? Las guerrillas indígenas inmediatamente capacitadas por los capitanes y generales del ejército de San Martín ayudan mucho al proceso que encabeza el Libertador San Martín. Así que San Martín es un personaje clave en la independencia del Perú porque él inicia la fase final del proceso de independencia del Perú, ¿no? San Martín no logra vencer a las fuerzas del virrey La Serna porque su ejército es reducido, y cuando San Martín va a entrevistarse con Simón Bolívar en Guayaquil, tampoco obtiene respaldo del libertador venezolano. Y entonces él se retira, ¿no? Y luego viene Simón Bolívar en el año 1823 para iniciar lo que sería la última fase de este proceso de independencia, ¿no? Con una tropa bastante disciplinada y numerosa, Bolívar y Sucre logran enfrentar con éxito a las tropas del virrey La Serna en Junín y Ayacucho, ¿no? Los españoles son derrotados, estaban desunidos, porque el virrey La Serna tenía una parte del ejército español, hay otra parte del ejército español que está en el Alto Perú, al mando de Olañeta, que no apoya a La Serna. Hay una división entre ellos y eso facilita las cosas a Bolívar y a Sucre, ¿no? Así que creo que es importante valorar lo hecho por los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar. A cada uno de ellos les tocó en su debido momento liderar el proceso de la independencia del Perú y la lucha contra las fuerzas realistas con el apoyo de los sectores populares peruanos, ¿no? En este caso, las guerrillas de indígenas, los mestizos y la élite criolla. Muy bien, Juan. Con eso quedan resueltas todas las preguntas, ¿no? Y esperamos que en el transcurso de este año esta entrevista llegue a concretarse, ¿no? En una publicación en revista indexada. De por sí, agradecemos tu cooperación y la contribución que nos has brindado sobre tu experiencia en la historia, en las universidades, más tus investigaciones que estás realizando sobre la independencia del Perú, ¿no? Que van a contribuir bastante también al conocimiento científico y al ámbito universitario también, ¿no? Y sí. Bueno, eso sería todo. Agradezco nuevamente tu participación, tu colaboración y esperamos volver a vernos más adelante. Muchas gracias, Jesús. Estamos en contacto.